Heung-min Son abandonará el Tottenham tras 10 temporadas en las que se ha ganado ser considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del club. Una baja muy dolorosa para los Spurs de Thomas Frank, que nos deja una pregunta en el aire. ¿Van a fichar los Whites a un sustituto para el coreano? Y si es así, ¿qué opciones hay sobre la mesa? Pues quédate, que te lo cuento. Yo soy Leo Pascual y esto es Diario Premier. Saludos, amigos de Diario Premier, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Tottenham, un equipo que tiene una temporada realmente ilusionante por delante con el nuevo proyecto liderado por Thomas Frank, y concretamente hoy vamos a traer aquí al canal un tema pues que ha estado bastante candente en los últimos días. La marcha de Heung-min Son, el futbolista coreano, anunció el pasado fin de semana que se marchará del Tottenham tras 10 temporadas en la entidad White, así que hoy vamos a repasar un poquito su trayectoria y a evaluar si el Tottenham necesita y si realmente van a fichar un sustituto, y en ese caso quiénes son los nombres que podemos traer encima de la mesa. Antes de ir con el vídeo, como siempre, recordaros que os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido si os mola, y como siempre que estamos en otras redes sociales, estamos por Twitter comentando actualidad diaria sobre la pretemporada y el mercado de fichajes de todos los equipos de Premier, y también estamos con contenido vertical en TikTok, Instagram y por supuesto YouTube Shorts. Así que sin nada más que añadir, empecemos hablando de Heung-min Son, porque bien sabréis que hace ya cerca de 10 años, en 2015, Heung-min Son llegaba procedente del Bayer Leverkusen por 22 millones de libras al Tottenham. Desde entonces han pasado 10 temporadas y en todas ellas ha hecho historia, porque, amigos, como tenéis en pantalla, Heung-min Son tras estas 10 temporadas, tras estos 10 años, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia del club, con 173 goles en 454 partidos, convirtiéndose así en el cuarto máximo goleador histórico del Tottenham, solo por detrás de Harry Kane, Bobby Smith y Jimmy Greaves, y el quinto jugador con más partidos de la historia del club. Uno de los delanteros más consistentes de la última década. Tenéis sus cifras de todas sus temporadas en pantalla. Desde 2015 es el cuarto máximo goleador de la Premier. Desde que llegó a la Premier se ha convertido en el cuarto máximo goleador, solo por detrás, por supuesto, de Harry Kane, de Mohamed Salah y de Jamie Vardy. Su último partido lo jugó en Corea del Sur con el Tottenham frente al Newcastle, en el empate a 1 que firmaron ambos equipos en el partido disputado en Corea del Sur. Vaya, bastante emblemático que su último partido fuera precisamente en su tierra natal. Y es curioso porque en enero de este mismo año, con el proyecto que todavía seguía liderado por Angelos Postecoglou, el Tottenham había decidido ejercer esa cláusula que había en el contrato de Son para renovar el contrato del surcoreano hasta el 2026, algo que finalmente pues se ha acabado cayendo un poquito por el final de temporada tan complicado que ha tenido Heung-min Son, porque tenéis en pantalla, amigos, su última temporada. Su nivel ha bajado ligeramente. 7 goles en la Premier, es la primera vez que no hace doble dígito en la competición doméstica desde su año de debut en la 15-16, y eso que venía de hacer una buena temporada en el primer año de Angelos Postecoglou, en el primer año del entrenador greco-australiano con el Tottenham, con 17 goles y 10 asistencias, siendo pues una de las figuras más claves de este proyecto, que finalmente, pues como ya bien sabéis, se ha acabado cayendo. Y ahora con Thomas Frank, yo creo que el Tottenham busca un poquito remodelar las cosas, un poquito de reconstrucción, y Heung-min Son se marcha a Los Ángeles Fútbol Club, equipo en el que ya militó en su día Gareth Bale antes de retirarse, en el que a día de hoy milita su ex compañero y amigo Hugo Lloris, y equipo que, bueno, tiene algo de sentido que se acabe marchando ahí, porque según The Athletic, Estados Unidos es el país con más población surcoreana fuera de Corea, evidentemente, y Los Ángeles concentra pues un gran porcentaje de esta población asiática, y pues tiene sentido que Heung-min Son vaya ahí, más que nada por oportunidades comerciales y por supuesto también por, pues bueno, estando en año de mundial, él querrá sentirse importante. Se ha visto muy venido a menos su rendimiento y su importancia dentro del Tottenham. No creo que en el vestuario, porque yo todo lo que he leído han sido cosas muy buenas y muy profesionales de un futbolista que hasta el último día ha sido un señor dentro del club, pero que tiene claro que su rendimiento, pues quizás y tristemente a sus 33 años no da para más, ¿no? No queremos tampoco tener una imagen de un Heung-min Son algo sobrepasado por la Premier, que ya sabéis que es una liga muy física y cada vez lo es más, y un Heung-min Son que ya estaba empezando a acusar este nivel físico y no estaba llegando a las exigencias que le ponía la Premier. Para mí, honestamente, la
La carrera de Heung-min Son con el Tottenham, amigos, me parece espectacular a nivel interno del club, porque se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la historia del equipo, y que a nivel de números pues ha tenido varias temporadas de estar allí entre los máximos goleadores, teniendo siempre delante una referencia como Harry Kane. Es decir, la cuota goleadora del Tottenham ya estaba bastante opacada por la presencia de Harry Kane, que al final se acabó marchando al Bayern de Múnich, y Heung-min Son aún así seguía sumando temporadas, pues estoy viendo aquí de 22, 24 goles en todas las competiciones, 17 en su penúltima en el Tottenham, y honestamente creo que a nivel de clubes y a nivel de club interno, Heung-min Son ha hecho un papel histórico en el Tottenham, se ha ganado, pues bueno, posiblemente ser el mejor futbolista asiático de la historia, y además de ello, pues un hueco en la historia del Tottenham, un club muy importante en Inglaterra. Ahora bien, hay que ser realistas, y esto no quiero que os lo toméis como una ofensa los que sois aficionados del Tottenham y estáis viendo este vídeo, pero yo honestamente, y lo hablaba con un amigo el otro día, esperaba un poquito más de la carrera de Heung-min Son. Cuando encontramos un futbolista de este calibre, un jugador pues que durante muchos años ha estado considerado uno de los mejores atacantes de la Premier League, que es posiblemente una de las ligas, posiblemente es una de las ligas más competitivas del mundo, pues esperamos ver a un futbolista como Heung-min Son compitiendo todos los años en la máxima competición europea, que es la Champions, todos los años en cuartos, semifinales, compitiendo por ahí e incluso por títulos. Tuvieron la gran oportunidad cuando perdieron la final contra el Liverpool, pero honestamente esperaba un poquito más de la carrera de Heung-min Son individualmente, y me hubiera gustado verlo pues en un equipo que aspirara a más cosas, porque no estoy negando que el Tottenham históricamente sea un equipo enorme en Inglaterra, pero en los últimos años ya sabéis que muy venido a menos, y con todo este tema de la maldición de los títulos hasta haberla roto, es cierto, con una Europa League, que eso pues le debe haber resultado bastante satisfactorio y gratificante al futbolista surcoreano. Creo que es una buena forma de irse, creo que él ha sabido entender el timing y que ya no es su momento, y a partir de aquí el Tottenham sigue moviendo piezas. Hay que decir que el equipo, y ya pasamos un poquito al apartado de los refuerzos, lleva varios años, yo creo, allanando un poquito esta venta con fichajes no demasiado caros ni mediáticos, como es, pues por ejemplo, el caso de Wilson Odobert o de Matistel de este mismo verano, y futbolistas que, digamos, pueden cubrir esa posición, que han ido rotando entre el extremo derecho y el extremo izquierdo, y que posiblemente lo que buscaba el Tottenham con su firma, sobre todo con la de Wilson Odobert, era pues allanar un poquito la venta de Son en caso de que el equipo no fichara a nadie. Además también tenemos por supuesto la presencia de Mickey Moore, una de las grandes perlas de la cantera White, que ahora mismo se ha ido cedido al Rangers esta misma temporada, así que va a disputarla en Escocia esta próxima. Pero bueno, según cifras de Transfer Market, en los últimos 5 años solo el Liverpool ha gastado menos que el Tottenham entre los clubes del Big Six, si lo tenéis en pantalla. Por tanto, yo creo que si el Tottenham estuviera por hacer una gran inversión en ese extremo izquierdo, a pesar de que, como ya hemos mencionado, tiene futbolistas que pueden cubrir esa posición, si quisieran hacer la inversión, yo creo que dinero tienen y margen también, porque recordemos que hace apenas unas semanas estaban dispuestos a pagar la cláusula de 60 millones de libras de Morgan Gibbs White, que finalmente se ha acabado cayendo por culpa, bueno, pues de las acciones legales intermediadas por el Nottingham Forest. Para mí, el problema real que tiene el Tottenham a la hora de buscar un refuerzo para Heung-min Son es el atractivo, y es que a día de hoy, honestamente, y con lo que es el proyecto del Tottenham, a mí me gusta muchísimo el proyecto de Thomas Frank, la pinta que tiene. Creo que Thomas Frank es un entrenador de césped, es un entrenador, con esto me refiero a que es un entrenador pues bastante sencillo, no es nada mediático, tiene mucho por demostrar, no dentro de la Premier, porque ya se le conoce como un entrenador con bastante experiencia por todo lo que ha hecho con el Brentford, que ha mantenido al equipo en Premier durante muchos años en una etapa en la que parece algo muy complicado esto mismo, pero ha conseguido mantener un equipo recién ascendido durante 4, 5, 6 años en Premier, y ahora se ha ganado su oportunidad de ir al Tottenham. Para mí, si lo llevamos a un símil, por ejemplo, con lo que pasó con un Espíritu Santo, Thomas Frank me parece un entrenador un poquito más hecho y me inspira más confianza, pero la realidad es que el Tottenham a día de hoy no tiene muchísimo atractivo para atraerse a futbolistas de muchísimo renombre, como es precisamente lo que ocurre con los extremos izquierdos, porque a día de hoy en el mercado hay muchos atractivos. Yo os he traído 4 opciones para ver qué os parecen, una más realista que la otra tiene más sentido, otra menos, pero las tenéis en pantalla, amigos. Para mí los 4 grandes nombres son Rodrigo, Rafa Leao, Kaoru Mitoma y Jack Grealish. Esto no se basa solo en informaciones, esto también lo he traído un poquito conforme a mi opinión, porque varios medios señalaban hace un par de semanas la posible llegada de Rodrigo al Tottenham, o el interés del Tottenham en Rodrigo, lo cual honestamente no me parece viable ni realista. En primer lugar, por
para mí el gran némesis de Rodrigo a la hora de encontrar club en este mercado de fichajes, que es su salario. Rodrigo, amigos, cobra 12 millones brutos en el Real Madrid, son 6 limpios. Heung-min Son, siendo uno de los futbolistas mejor pagados de la plantilla, cobra 9 brutos. En primer lugar, Rodrigo ya cobra más que Heung-min Son, pero es que podría ser, y yo creo que es uno de los grandes motivos de esto, yo creo que no hay informaciones oficiales, pero yo creo que es uno de los grandes motivos por los que Rodrigo todavía no ha encontrado club, son las pretensiones del futbolista a la hora de exigir en cuanto a su salario. Yo creo que él quiere estar cerca de cobrar pues los 10 limpios que, por ejemplo, cobra Vinicius, y la realidad es que el Tottenham, yo no sé si puede ofrecerle ese salario, que son, pues ya os digo, 20 millones brutos, que ya sabéis que, bueno, si no lo sabéis, en la Premier League más o menos las tasas de impuestos que el gobierno quita a los futbolistas por su salario son muy parecidas a España, en torno al 50%, y creo que además el Tottenham lo va a tener complicado a la hora de atraer a Rodrigo en un proyecto deportivamente hablando, porque yo sí creo, ya os digo, que si le damos un par de años, pues quizás la cosa cambia, pero parece muy complicado a nivel de proyecto. Rafa Leao no ha sonado absolutamente nada en el mercado, ningún rumor relacionado con este futbolista, pero ya sabéis que aquí pues todas las veces que hemos tenido que hablar de extremos izquierdos y posibilidades sobre equipos, lo dijimos con el Liverpool en el vídeo corto que hicimos, también con el Chelsea, Rafa Leao siempre encaja. Es un futbolista que siempre puede tener presencia y cabida en cualquier equipo en ese extremo izquierdo, que creo que con Thomas Frank además pues tendría un papel muy importante, pero aquí el problema es el de siempre, que es el salario y por supuesto el precio, que el Milan te va a pedir 60-70 millones por un futbolista que está en sus 26, que creo que puede estar en su prime futbolístico, pero que la realidad es que las informaciones de los últimos años pues han ido destacando quizás una pequeña falta de compromiso por parte de Rafa Leao, que es cierto que el contexto del Milan y el ambiente del equipo italiano, tristemente para todos los aficionados del fútbol, no ha ayudado mucho, porque ha sido pues un contexto muy de vaivenes, con el Scudetto en 2022, pero más allá de eso ha habido pocos éxitos en el equipo rossonero, y Rafa Leao pues ha sido un futbolista que en ciertas temporadas sí ha sabido dar un paso adelante, pero no parece que profesionalmente digamos haya ayudado mucho su actitud al equipo, y eso es algo que yo creo que con Thomas Frank no funcionaría demasiado. Kaoru Mitoma yo creo que es una oportunidad más que para el club, para el futbolista, porque termina contrato en 2027, por ende también para el club, pero sobre todo para el futbolista, porque tiene 28 años y puede ser una oportunidad de mercado, y yo creo que ya estamos en un momento en el que a todos nos gustaría ver a Kaoru Mitoma en un contexto un poquito más ambicioso. Sería una apuesta muy interesante. Creo que si el precio es razonable, el Tottenham podría estudiarlo, no sé si gira entre los 30-40 millones de libras, lo cual, si ya nos lo traspasamos al contexto del Brighton, y esto es solo por mencionarlo, me parecería una absoluta tontería, porque hace un año se hablaba de los 70 o 80 millones que ofrecían en Arabia por el futbolista nipón y no se acabó vendiendo. Yo creo que el Brighton ahora va a encontrar problemas a la hora de renovar a Mitoma, sobre todo por el contexto joven que está un poco trabajando el Brighton, de apuestas jóvenes, y porque Mitoma es un futbolista asentado. A mí me gustaría verlo, pero sin duda, si tuviera que elegir una de todas estas opciones, para mí la que más me convence es la de Jack Grealish, porque es una oportunidad de mercado real, no tienes que hacer una gran inversión y puedes todavía reforzarte en alguna otra posición si fuera necesario. Y sobre todo por su polivalencia. De todos estos futbolistas, quitando de Rodrigo, que obviamente es el mejor, me parece el extremo menos puro. Es un futbolista que puede jugar por izquierda, pero puede jugar por dentro. Algo, una posición, una zona del campo en la que el Tottenham va a necesitar refuerzos, como ahora veremos en el 11. Y que tiene 29 años y que si todavía quiere demostrar algo, porque ha sido un poco triste pues la devaluación que le hemos visto a Grealish en el Manchester City, ya le hemos dedicado aquí un par de vídeos en el canal. Yo creo que lo ideal sería hacer una cesión con opción de compra, como son este tipo de fichajes, como fue el caso de Jadon Sancho, como han sido, pues por ejemplo, el caso también de Marcus Rashford, futbolistas que necesitan reivindicarse, que el Tottenham le podría ofrecer un contexto en el que él vaya a ser importante, que puede jugar por izquierda, que puede jugar por dentro, y que en caso de que funcione, pues oye, quizás puedes planteártelo y activar la opción de compra en caso de haber. Para mí es la opción ideal. Sé que no son opciones muy optimistas, quiero decir, en el mercado había otro tipo de futbolistas pues que podían llamaros la atención más. Rodrigo, por supuesto, lo he traído aquí por ese rumor que salió, pero es muy complicado. Luis Díaz, el Tottenham ni se lo ha planteado porque todavía no había salido nada acerca de Heung-min Son, pero bueno, hay varios jugadores. Anthony Gordon también es otro jugador que siempre suena, pero parece realmente complicado que el Tottenham vaya a cometer un fichaje, digamos, generacional en ese extremo izquierdo, sobre todo por la posición de club de la que parte en el mercado de fichajes. Así que visto esto, si nos vamos al 11, amigos, como siempre lo tenemos en pantalla, ¿dónde encajaría el reemplazo? Pues obviamente
Si miramos el 11, comentemos un poquito todo por encima ya para acabar. El equipo tiene piezas claves, pero necesita algo de estabilidad. Yo creo que es evidente que la baja de Kulusevski, que no llegará hasta septiembre, hasta ya empezada la temporada, va a ser algo dolorosa, y sobre todo la de James Maddison, amigos, que se lesionó el pasado domingo en el partido ante el Newcastle, y veremos la evolución de la lesión, porque a día de hoy, el momento en el que se está grabando el vídeo, todavía no ha salido nada oficial sobre, ni ningún informe sobre su lesión, pero pintaba muy feo. Pero vamos, la formación con la que viene utilizando Thomas Frank en sus últimos días con el Brentford ha sido un 4-2-3-1 con Damsgaard en la media punta en el Brentford, pero para mí las lesiones de Kulusevski, que veremos cómo vuelve de su lesión, y James Maddison, que veremos también la gravedad de la misma, yo creo que haría un poquito retroceder a Thomas Frank a un 4-3-3, que también lo ha jugado muchas veces en el Brentford, con Palhinha como pivote único, con Bentancur como interior de más recorrido arriba y abajo. Por cierto, el fichaje de Palhinha me encanta por el Tottenham. Creo que 30 millones por un futbolista que ya tiene 30 años, si estamos hablando de la temporada que viene, me parece algo complicado, pero creo que aporta rendimiento inmediato si volvemos a ver su mejor versión del Fulham, y me gusta mucho su fichaje. Y Lucas Verbal como un interior algo más creativo, con la posibilidad de incorporar aquí también pues a Archie Gray, a Kulusevski también cuando vuelva y demás. En cuanto al reemplazo de Son, ya os digo, Grealish es el que más me encaja, me parece la opción más realista, porque puede jugar por izquierda, porque en caso de que Thomas Frank quiera hacer un 4-2-3-1 puede jugar por dentro, y Matt Thistle o Wilson Odobert o incluso el propio Brennan Johnson puede jugar por izquierda. Creo que esa polivalencia le da muchos puntos al fichaje del futbolista británico, en caso de que ocurra, que ya os digo, tampoco ha habido ningún rumor, pero me encantaría verlo. Ya os digo, si no está Maddison tampoco al 100% cuando vuelva, que además es un problema, que es un futbolista que recurrentemente trae problemas de lesiones, pues bueno, puede complementar a Richarlison también en esa banda izquierda. O sea, Richarlison puede complementar también esa banda izquierda, pero vaya, el Tottenham no ha confirmado directamente, y ya esto ya para concluir, si va a ir a por un sustituto, pero yo personalmente pienso que deben hacerlo. Son ha sido una leyenda del club, Son ha sido un futbolista que ha marcado una época en el Tottenham, porque ha, digamos, sacado al equipo en una racha muy mala de unos años pues muy malos, en los que han jugado finales de FA Cup, que han jugado finales de Champions, y pues han estado incluso en carreras por la liga hasta el final, pero las han acabado perdiendo. Yo creo que es un equipo que, si no hubiera tenido dos pilares tan fundamentales como, en primer lugar y por supuesto, posiblemente el mejor jugador de la historia del equipo, Harry Kane, y después Heung-min Son, me refiero a nivel de la última década, el Tottenham podría haber caído mucho más hondo en una espiral de años muy malos sin títulos ni nada. Entonces, visto así, yo creo que Heung-min Son deja un legado tremendo. Creo que además es el momento perfecto para irse, porque ha sabido entender perfectamente lo que le estaba pidiendo su cuerpo, pero creo que si el Tottenham de Thomas Frank quiere competir desde ya, y lo que necesita es hacerlo para conseguir estabilidad en el proyecto y poder jugar fútbol de Champions recurrentemente, que creo personalmente que es lo que debería estar haciendo este equipo desde hace ya un tiempo, necesitan fichar fuerte y apostar fuerte por un futbolista en ese extremo. Jack Grealish no es la opción más optimista, volvemos a lo mismo, pero si tenemos en cuenta que el Tottenham iba a fichar a un perfil como el de Morgan Gibbs-White, que es un media punta un poquito más puro, pues creo que Jack Grealish, pudiendo ocupar esa banda, te puede hacer un poco una función polivalente, e incluso podrías traer otro refuerzo si fuera necesario, aunque esto ya vendría acompañado de una salida. Pero vaya, yo creo honestamente que el Tottenham tiene que fichar y reforzarse en ese extremo izquierdo, y estas son las opciones que os he traído. No sé vosotros con quién os quedaríais, me lo podéis dejar en comentarios. ¿Creéis que estoy loco por seguir confiando en Jack Grealish? Yo sé que peco un poquito de que es uno de mis futbolistas favoritos desde que sigo la Premier League, porque me encantó su estancia y su etapa por el Aston Villa, y me ha decepcionado mucho su paso por el Manchester City, también creo que influenciado por Guardiola. Pero bueno, esto como siempre es otro tema. Así que nada, muchachos, ya sabéis, me podéis dejar vuestras opciones en comentarios. Espero que os haya molado el vídeo. Ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí, os podéis dejar un like, os podéis suscribir, que es la mejor forma de apoyar este contenido. Ya sabéis que nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.